Amén, hermanos. Vamos a ver la última enseñanza acerca de disciplinas espirituales. Entonces vamos al capítulo 5 del libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, desde el versículo 15 al versículo 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, esta es la última enseñanza que vamos a ver acerca de las disciplinas espirituales. Ya esta sería la 10ª enseñanza. Y como decíamos a los hermanos, no es que sea la última disciplina que nosotros o la última disciplina que hay, que es la mayordomía, que iniciamos viéndola hace 15 días, donde hablamos en relación a la administración del dinero. Y hoy, pues, con la ayuda del Señor vamos a entrar a ver la administración en relación con el tiempo. Hermanos, y no es que sea la última, sino que, bueno, sentimos que hasta aquí el Señor nos permite tener este estudio, hermanos. Y como lo hemos venido diciendo, esto es algo que es importante para nuestra vida espiritual, hermanos, como lo hemos resaltado varias veces. Allá el pasaje que está en 1 Timoteo 4:7, donde Pablo le decía a Timoteo que él debía dejar las fábulas profanas y de viejas, y él debía disciplinarse a él mismo para la piedad. Tenía un objetivo claro, que era procurar crecer a la semejanza de Cristo, y esto es lo que las disciplinas espirituales son para nuestra vida. No es algo que sea legalista, que lo hemos dicho varias veces, porque sabemos que varias personas se levantan y dicen que a veces la persona que ora mucho es un legalista, la persona que lee la palabra es un legalista, el que ayuna es un legalista. Pero, hermanos, hemos hablado y hemos visto acerca de que el legalismo tiene como objetivo algo completamente diferente a la piedad, que es la gloria propia. Mientras que si nosotros tenemos el objetivo claro, que es ser como Cristo, pues esto se vuelve un beneficio, porque ese es un propósito que Dios tiene con cada uno de sus hijos, que crezcamos a la semejanza de Cristo, que seamos cada vez más como Cristo. Entonces, hermanos, nosotros hemos visto 6 disciplinas. Cuando iniciamos el estudio vimos una lista bastante larga. Y bueno, pienso que estas 6 que hemos visto son principales, son de las más fundamentales que hay para nuestro crecimiento espiritual, hermanos, que hemos visto hasta el momento: la palabra de Dios o la asimilación de la Biblia, que estuvimos viendo la lectura, el estudio, la meditación, la memorización, la aplicación y la importancia de exponernos públicamente a la lectura, a la enseñanza de la palabra. Congregarnos como iglesia, escuchar la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos permite hacer constantemente los sábados y los domingos, y también en otros grupos más pequeños, y poder perseverar en eso para comprender cuál es la voluntad de Dios. También vimos la oración, la adoración, el ayuno, el servicio y, bueno, la mayordomía. Hace 15 días la mayordomía del dinero y la mayordomía del tiempo. Entonces, obviamente hay muchas más disciplinas que nosotros podemos encontrar en la palabra, porque, como lo dijimos en la introducción, nos vamos a limitar únicamente a lo que la palabra nos dice que debemos, que Dios nos dice que debemos hacer para crecer más a la semejanza de Cristo. No vamos a inventarnos disciplinas externas a la palabra de Dios. Y como citábamos, alguien podría decir, no, que el billar es una disciplina que me permite crecer. No, hermanos. Únicamente lo que la palabra nos muestra que es importante para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a culminar hoy, con la ayuda del Señor, esta serie de 10 enseñanzas que fueron de mucho provecho para nosotros. Pero podríamos hacer unas preguntas hasta el momento. ¿Ha mejorado nuestra relación con la palabra de Dios en este último tiempo? ¿Nos hemos esforzado más en la oración? ¿Hemos procurado tener más comunión con nuestro Padre a solas y también en las reuniones públicas de oración que el Señor nos permite como iglesia? ¿Cómo vamos en la adoración hacia nuestro Dios? ¿Hemos estado
procurando desarrollar esa vida de adoración, esa vida que quiere siempre darle la gloria y exaltar a nuestro Padre Celestial? ¿Hemos implementado el ayuno en nuestras vidas? ¿Hemos practicado el abstenernos tal vez de alimento o de alguna otra cosa para aquellas excepciones que hablábamos? Como por ejemplo las mujeres embarazadas, las mujeres que están en lactancia y las personas que tienen alguna enfermedad. ¿Han procurado abstenerse tal vez de algunas cosas que han impedido que puedan acercarse al Señor? ¿Hemos implementado el ayuno en nuestra vida? ¿Lo hemos practicado? ¿Hemos deseado poner nuestra vida al servicio de nuestro Dios? Como veíamos con la enseñanza de la disciplina del servicio. ¿Hemos procurado preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en medio de su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor nos ha puesto a nosotros? Porque cada uno tiene una función. En medio del cuerpo de Cristo todos estamos puestos como piedras vivas, como dice Pedro. No piedras muertas que van a ocupar únicamente una silla, no, sino piedras vivas que vamos a cooperar juntamente para la edificación del reino de Dios, para la edificación de la casa de Cristo. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en la administración del dinero? Lo vimos, hace 15 días. ¿Hemos reflexionado en cuanto a eso? Ya inició diciembre, como dice la canción, con su alegría. Y todas estas cosas y todo lo que trae el mes. El consumismo, el querer hacernos comprar cosas innecesarias. ¿Estamos pensando en endeudarnos o vamos a utilizar el dinero sabiamente? Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? No voy a decir levanten la mano porque pienso que es algo personal en lo cual el Señor debe estar trabajando en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces hoy veremos la administración del tiempo. Entonces, como leíamos ahí en Efesios, Pablo nos habla de la importancia de redimir el tiempo y vamos a ver a qué se refiere Pablo en ese versículo. Pero antes de empezar quisiera citar una frase de Donald Whitney donde él dice la importancia de esta disciplina del tiempo. Y él dice lo siguiente: una vida disciplinada es imposible sin la disciplina del tiempo. También lo diremos positivamente. Una vida disciplinada es posible por medio de la disciplina del tiempo. Entonces el tiempo es algo que es muy importante en nuestras vidas. Tal vez es el recurso de más valor que nosotros tenemos, como lo vamos a ver en la enseñanza. También decía, José Velázquez de Esperanza para el Corazón, no sé si ustedes escuchan la emisora BBN. Él hablando de la administración del tiempo nos hacía referencia a que la buena administración del tiempo es hallar la libertad de hacer todo aquello por lo cual Dios nos creó, equilibrando la vida y actuando como mayordomos sabios del tiempo. Entonces no vamos a entrar a ver qué es la mayordomía porque creo que quedó claro. Hace 15 días que fue un poco larga la introducción, me dijeron los hermanos. Pero recordando un poco la administración o administrar o ser mayordomos es dar un uso adecuado a los recursos que nos han sido encomendados, recursos que no son nuestros. Como veíamos, todas las cosas pertenecen a nuestro Dios. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. De Él somos todos nosotros, de Él viene el tiempo que tenemos, de Él procede el dinero que nos permite administrar. Entonces vamos a ver la administración del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Lo que nosotros comprendemos. Según lo que nosotros relacionamos o asociamos con el tiempo siempre es el reloj. Tic-tac, tic-tac. Eso es lo que nosotros relacionamos con el tiempo. Y varias personas han estudiado esto que a veces pareciera que fuera un misterio. Porque el tiempo nadie lo puede comprar. Nadie lo puede detener. Nadie puede, incluso como el Señor Jesús decía, nadie puede, por más que se afane, añadir a su vida una hora. Por más que se afane. Entonces muchas personas, físicos, filósofos, todos han hablado del tiempo como algo que se usa para determinar épocas, periodos, horas, días, semanas, siglos, etc. Entonces algunos dicen que es como la magnitud física que permite secuenciar hechos y determinar momentos y cuya unidad de medida es el segundo. Eso podemos comprender por el tiempo,
Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del tiempo? ¿Cuál es el tiempo que Pablo nos está hablando ahí en Efesios? Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, según el idioma que nosotros tenemos, que es el castellano, nosotros vamos a encontrar la palabra tiempo muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia no fue escrita en castellano, no fue escrita en español, fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y en estos idiomas había ciertas palabras para referirse al tiempo, que nos da un sentido de muchos, nos da diferentes significados según su contexto. Entonces decía alguien, porque nosotros encontramos, bueno, algo que muchos han escuchado, yo creo que se habla acerca del tiempo cronológico y del tiempo kairos, que dice que el tiempo cronológico es el tiempo calendario en el cual nosotros vivimos, donde transcurren el segundo, los minutos, las horas, los días, los meses, los años. Y el tiempo kairos muchos lo relacionan y dicen que es el tiempo de Dios, pero la palabra kairos tiene una aplicación muy profunda, muy grande, porque se refiere a ocasiones o momentos. Algunas personas decían, cuando se usa la palabra tiempo en cuanto a ocasiones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la acción recae más no tanto en el cuándo, sino en el qué. ¿Qué ocurre con este tiempo? ¿Qué ocurre con esta ocasión que Dios me permite? No cuándo la voy a hacer, ni cuándo la voy a ejecutar, sino qué tengo que hacer, más o menos. Es lo que podemos entender. Entonces miremos ahí en Efesios 5, en el capítulo 15, lo que el apóstol Pablo viene hablándonos ahí. Ahora Samuel leía el primer capítulo de Efesios. La carta de Efesios es una carta de un contenido muy profundo. Como muchos hermanos dicen, la carta de los Efesios es la carta de la madurez del apóstol Pablo. Entonces es una carta que tiene un contenido muy rico en los 6 capítulos que tiene. Y acá en el capítulo 5 Pablo ya va aterrizando el mensaje de esta epístola. Porque en el principio, bueno, como leíamos ahora, como leía Samuel ahora, nos hablaba ya de que somos aceptos en el Padre. Pablo está hablando de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Luego nos va a hablar de otras cosas y ya desde el capítulo 4 nos va a empezar a hablar de las aplicaciones prácticas de esta posición en la cual hemos sido puestas por el Padre en Cristo, que es ser santificados, apartados, vivir para Él. Los hermanos ya han estudiado la carta a los Efesios aquí, solo estoy haciendo un pequeño recuento para aquellos que son nuevos. Entonces Pablo aquí ya viene aterrizando el mensaje y desde el capítulo 4 él va a decirnos cosas muy prácticas de cómo debe vivir el creyente. Y aquí en el capítulo 5 él nos dice lo siguiente, en el versículo 15 donde nosotros comenzamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí hay una palabra que se repite en este capítulo 5 bastante, que es la palabra andad. La palabra, nosotros podríamos decir caminar. Pablo está diciendo que debemos caminar o andar de una manera. Y ahí más atrasito en el versículo 2, primero él nos va a decir que nosotros como creyentes debemos andar en amor. Más abajo en el versículo 8 del capítulo 5 nos dice que nosotros debemos andar como hijos de luz. Y ahora aquí en el versículo 15 él nos dice que debemos andar de forma sabia. No debemos andar como los necios. ¿Y cómo andan los necios? Según lo que Pablo nos viene diciendo aquí en este pasaje. Ahí en el versículo 16 nos dice que andar sabiamente, que es lo contrario a andar neciamente, es aprovechar bien el tiempo. Y ese aprovechar bien el tiempo, la palabra que usa Pablo ahí no es la palabra cronos como nosotros tal vez quisiéramos asociar, sino que él se está refiriendo a la ocasión, a la oportunidad que Dios nos permite. La Nueva Versión Internacional traduce ese versículo de la siguiente manera: aprovechando al máximo cada momento oportuno. Entonces Pablo acá está diciendo que si nosotros queremos andar sabiamente, debemos aprovechar al máximo cada momento que Dios nos ha permitido. Cada instante, cada oportunidad que Dios nos permite vivir en esta vida. Cada oportunidad que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y ahí la consecuencia, Él dice,
de algo, la importancia de que debemos ser sabios y aprovechar el tiempo o aprovechar al máximo cada momento, porque los días son malos. Entonces, como decía, la palabra kairos tiene un sentido, una aplicación muy amplia, porque algunos, dicen que puede ser una oportunidad, sazón, tiempo, cosas de las cuales el Señor Jesús hablaba. A vosotros no les conviene o no pueden saber las sazones o los tiempos, las ocasiones de Dios. Entonces, acá Pablo está refiriéndose a eso. Nosotros debemos andar como sabios aprovechando bien las oportunidades que Dios nos da. Nos dice, porque los días son malos, o sea, debemos redimir nuestro tiempo. En la carta a los Colosenses hay un pasaje muy parecido, pero allí Pablo nos va a hablar de que redimir el tiempo es redimir el tiempo aprovechando las oportunidades para compartir el mensaje del Evangelio, que es un pasaje muy parecido que está en la carta a los Colosenses, que lo vamos a ver más adelante. Y acá él decía que los días son malos. Algunos decían que tal vez el referirse a que habían días malos en la iglesia en Éfeso era porque posiblemente iba a ocurrir o estaba a puertas una posible persecución. Entonces Pablo decía, ustedes deben ocuparse bien en el tiempo porque van a venir tiempos terribles. Van a venir tiempos de sufrimiento, entonces ustedes deben procurar ser sabios en la utilización de cada ocasión que Dios les concede. Y aquí hay algo que nosotros debemos pensar, porque alguno podría decir, Pablo se refería a aquellos días. Hermanos, nuestros días también son malos. Nosotros, si vemos la sociedad está completamente perdida, completamente a veces haciendo cosas que son escandalosas, cosas que de verdad a veces uno no puede imaginar cómo el hombre puede tener tanta maldad. Y hay algo que también nosotros decimos, es que este tiempo es terrible. Hermanos, pero todos los tiempos en la historia del hombre han sido terribles. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre desobedeció a Dios allí en el huerto del Edén, toda la historia del hombre ha sido una historia de decadencia. ¿Por qué creen que fue destruido Sodoma y Gomorra? No era una sociedad muy buena. ¿Por qué creen que Dios envió el diluvio en tiempo de Noé? Porque la sociedad estaba completamente corrompida. Si nosotros leemos un poco acerca de la historia de la época de los romanos, nos vamos a dar cuenta de cuán terrible era esa época, hermanos. Entonces a veces vemos lo que ocurre y claro, es de escandalizarnos, pero toda la sociedad, desde que Adán pecó, desde que Adán cayó, ha estado manchada por cosas terribles. Entonces todos los días son malos en un sentido. Entonces nuestro tiempo no es peor que el pasado. Y ahora Pablo nos dice en este tiempo que nosotros debemos vivir sabiamente redimiendo el tiempo, aprovechando cada oportunidad que Dios nos permite. Ahí en el versículo 17 Pablo dice lo siguiente: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí él nos va a ir dejando claramente algo para que nosotros podamos aprovechar estas oportunidades. ¿Y cuál es esto? Algo claro que él nos dice, que no debemos ser insensatos, sino entendidos en comprender cuál es la voluntad del Señor. Aquí algo que nosotros podemos empezar a ver, y que yo miraba o reflexionaba leyendo este pasaje, es cómo nosotros, hermanos, andamos como barcos sin rumbo fijo. Andamos perdidos sin comprender cuál es la voluntad del Señor. Por eso no aprovechamos las oportunidades, por eso no aprovechamos el tiempo, por eso desperdiciamos el tiempo. Por eso no somos mayordomos fieles. William MacDonald decía de este pasaje lo siguiente: de modo que no deberíamos ser insensatos sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Esto es crucial, debido a la abundancia de mal y a la brevedad del tiempo. Podríamos sentirnos tentados a pasar nuestros días en una frenética y enfebrecida actividad de nuestra propia elección. Pero esto no sería nada más que un desperdicio de energía. Lo importante es encontrar la voluntad de Dios para cada día y llevarla a cabo. Esta es la única forma de ser eficiente y eficaces.
Comprender la voluntad de Dios nos va a permitir que nosotros podamos aprovechar las oportunidades, aprovechar el tiempo que el Señor nos ha permitido. Y según este contexto acá en el capítulo 5, algo que podríamos nosotros comprender de cuál es la voluntad del Señor, lo dice en los versículos siguientes. Pablo ahí dice, no os embriaguéis con mosto, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, comprendemos que debemos ocupar el tiempo, la oportunidad que Dios nos ha permitido para buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros debemos comprender, hermanos. Yo meditaba y pensaba, hermanos, cuando usted no sabe para dónde va, usted da vueltas y vueltas y vueltas y pierde el tiempo. Y así es en nuestro diario vivir. Una palabra muy conocida es la procrastinación, que es el posponer las actividades que tenemos que hacer. Yo pienso que muchos de nosotros hemos cometido ese error. No sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo cumplir el objetivo, entonces escapamos de eso haciendo otras cosas. Y esas otras cosas, ¿qué son? Perder el tiempo. No nos ocupamos de nuestras labores, sino que enseguida empezamos a malgastar el tiempo y a perderlo en bobadas. A perderlo viendo estados en internet, chismeando. Porque no tenemos claro ese objetivo, que es ser llenos del Espíritu Santo. Debemos procurar usar nuestro tiempo, aprovechar la oportunidad que Dios nos ha permitido para prepararnos para la eternidad, buscando la llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos que si no hay una comprensión clara de la voluntad del Señor, no vamos a poder redimir el tiempo, no vamos a poder aprovechar el tiempo de forma correcta. Por eso vamos a ver esto de la disciplina, o estamos viendo ya la disciplina de la administración del tiempo. Cuando nosotros no comprendemos la voluntad de Dios y empezamos a malgastar el tiempo, no lo ocupamos en las cosas que Dios nos dice que debemos hacerlo, como lo hemos visto hasta el momento en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, en aquellas cosas que nos hacen más o que nos ayudan, que Dios proveyó como medios de gracia que nos permiten crecer a la semejanza de Cristo. Hermanos, estamos malgastando el tiempo. Y obviamente también la palabra nos va a mostrar que hay cosas que son importantes de las cuales debemos ocuparnos, que Dios también nos permitió una oportunidad, como es ocuparnos de nuestros hijos, ocuparnos de nuestra familia. Ocupar el tiempo también en nuestros hogares, porque son cosas de las cuales Dios se agrada. Dios se agrada de que nosotros, los que somos casados, pasemos tiempo con nuestras esposas. Dios se agrada de que nosotros pasemos tiempo con nuestros hijos. Entonces, si nosotros no comprendemos la voluntad de Dios en su sentido amplio, vamos a seguir malgastando nuestro tiempo. Vamos a seguir siendo como barcos sin velas, sin rumbo fijo, y vamos a seguir a la deriva, malgastando el tiempo que tiene un valor muy estimado. Sabemos que el tiempo es algo que Dios nos ha dado, que Dios nos exige que lo utilicemos de forma correcta. Y la utilización correcta del tiempo, como decía Donald Whitney, es la raíz de toda disciplina espiritual. Voy a citar a Jonathan Edwards. Bueno, cuando yo estaba preparando esta enseñanza, bastante tiempo desde que comenzamos el estudio, el Señor me ha venido hablando acerca de la importancia de redimir el tiempo, hermanos. Y de verdad para mí ha sido como cuando uno se despierta temprano y le habla en la cortina y usted quiere que vuelva y se la cierren, que los ojos se encandelillan. Para mí esto ha sido, tal vez me ha expuesto de cosas que he hecho mal, de las cuales debo arrepentirme delante del Señor, de mirar cuánto tiempo he malgastado, cuánto tiempo he perdido en bobadas, en cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún fruto para la gloria de Cristo y que aún inclusive ni siquiera permiten que pueda haber una buena relación entre las personas que me rodean, porque podría utilizar el tiempo que malgasto en bobadas en poder ejercitar o hacer crecer aquellas relaciones que el Señor nos permite, como amigos, como hermanos, como con mi esposa, con mis hijos. Entonces es algo que para mí ha sido como una luz que ha traído vergüenza en parte,
pero que en parte también me muestra lo interesado que está el Señor en que nosotros comprendamos esto. También el Señor nos habla porque nos ama, nos corrige porque somos sus hijos, y Él no quiere que sigamos andando de forma necia, sino que podamos hacerlo de forma sabia, como el apóstol Pablo hablaba allí a los Efesios. Voy a citar a Jonathan Edwards, para los hermanos que no conocen quién fue Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un teólogo estadounidense muy conocido, un hombre muy citado y que ha sido un ejemplo de muchas personas o de muchos creyentes a lo largo de la historia desde el tiempo que él vivió. Yo sé que los hermanos ya habían escuchado algo acerca de las resoluciones de Jonathan Edwards, que esto ya lo había citado Pablo David, lo había citado Alberto aquí, donde se hablaba de que Jonathan Edwards, bueno, él conoció al Señor muy joven, decía que era una persona muy inteligente y entró a la universidad antes de sus 13 años de edad. Conoció al Señor a muy temprana edad y más o menos en promedio entre sus 17 y sus 20 años, él creó una lista de resoluciones que iban a ser la norma de conducta de su vida de ahí en adelante, de cómo él debía vivir para la gloria del Señor. Y él escribió una lista de 70 resoluciones. No voy a leer las 70 porque no se asusten, hermanos. Voy a citar solo 3 resoluciones que Jonathan Edwards puso en cuanto a la buena utilización del tiempo. También él tiene una enseñanza muy preciosa que se titula La preciosidad del tiempo y la importancia de redimirlo. Entonces, en esta lista de 70 resoluciones, la resolución de la 5 a la 7ª, él decía lo siguiente, voy a leerlo. 3 resoluciones que Jonathan Edwards había hecho en cuanto al uso del tiempo. Él decía, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable, que sea posible. O sea, resuelvo no perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo, aprovechar la oportunidad al máximo, sacarle el máximo provecho al tiempo. Otra resolución que él daba en cuanto al tiempo era la siguiente: resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Y otra resolución era: tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Entonces, estas son 3 cosas que él puso que debían ser una norma para su vida cristiana, para estar regulándose constantemente. Y decía que él las leía semanalmente. Él semanalmente iba a esta lista de 70 resoluciones y hacía como un inventario, podríamos decir, de saber si sí estaba cumpliendo, si estaba fallando en alguna. Y son cosas muy importantes porque ahí nosotros hemos pensado en esto, hermanos. Imagínense, nosotros hemos dicho, resuelvo nunca perder ni un momento de mi tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido esta semana? ¿O cuánto tiempo ha perdido hoy? ¿Cuántas veces hemos malgastado poco tiempo? Que ese poco tiempo, cuando lo sumamos, se vuelve una cantidad muy grande. Entonces la vida de Jonathan Edwards es un ejemplo. Él confiaba en la obra del Espíritu Santo, él confiaba en la obra de Cristo, y esto él no lo hacía en sus propias fuerzas, porque alguno podría decir, bueno, este hombre tenía una gran autodeterminación, pero no, él confiaba en la obra del Espíritu Santo, que es algo que nosotros también debemos hacer, como lo hemos citado, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder o autodisciplina, como dicen algunas versiones, de amor y de dominio propio. Entonces, la vida de Jonathan Edwards se vuelve un ejemplo cuando comprendemos un poco más el contexto de él. Él fue un teólogo muy reconocido, pero además de eso fue padre de 11 hijos. Fue esposo, fue pastor, fue maestro, llegó a ser rector de una universidad muy reconocida. Y los biógrafos que hablan de él cuentan que su vida nunca fue una vida ajetreada, en la cual él estuviera corriendo, porque a veces nosotros decimos tenemos que hacer muchas cosas, y lo que empezamos a hacer es afanarnos, a correr, pero no a depender de la gracia de Dios.
porque no tenemos una buena administración del tiempo, no utilizamos el tiempo de forma correcta. Leyendo un poco acerca de esto, yo veía y cuentan los biógrafos de él que él era una persona que tenía tiempo para reír con sus 11 hijos. A sus 11 hijos les dedicaba el tiempo para instruirlos en las cosas de Dios. Salía a caminar constantemente con su esposa para preguntar cómo estaba su corazón. Recibía visitas en su casa para alentar a los hermanos. Predicaba, enseñaba, escribía. Y cuentan que nunca se vio como una persona que estuviera corriendo. Vivió 54 años. Murió muy joven. Pero redimió cada minuto que el Señor le permitió tener. Qué necios somos nosotros, cuánto tiempo desperdiciamos. Por eso siempre estamos apresurados, corriendo y no alcanzamos a cumplir con nada. Jonathan Edwards, en el sermón de la preciosidad del tiempo y la importancia de redimirlo, él muestra 4 cosas que son importantes o 4 cosas que nos muestran la preciosidad del tiempo y que si nosotros las comprendemos vamos a apreciar la oportunidad que Dios nos ha permitido vivir a cada uno de nosotros. Porque para muchos, hablábamos del dinero hace 15 días y miramos cómo lo malgastamos. Hermanos, y como dicen varias personas, vemos en noticias y vemos hombres que pierden sus fortunas grandísimas. Pero al cabo de un tiempo vuelven a recuperarlas y a veces las recuperan un poco más grandes. Hermanos, pero nadie puede recuperar el tiempo perdido. El tiempo que se va, como dice Jonathan Edwards, no vamos a poder recuperarlo. Entonces a veces es más necio el que malgasta el tiempo que el que malgasta, obviamente el que malgasta el dinero también, pero tiene un valor más estimado del tiempo. Y Jonathan Edwards daba las siguientes 4 razones. Él decía primero, el tiempo es precioso porque la eternidad depende de él. Si nosotros comprendemos que la eternidad depende de la oportunidad que Dios nos ha permitido, no vamos a desperdiciar nuestra vida. Jonathan Edwards decía, el tiempo es precioso porque una eternidad feliz o miserable depende de la buena o la mala utilización de este. Una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo depende del uso de nuestro tiempo. Por eso el tiempo es importante. Como algunas personas dicen, ¿cuántas personas en el infierno no desearían una hora de las que nosotros a veces perdemos? O unos minutos, tan solo unos minutos en los cuales puedan volver y decir, sí, es real lo que Cristo hablaba, es real lo que Dios hablaba acerca del sufrimiento eterno. ¿Cuánto haría yo por un minuto más para arrepentirme? ¿Cuánto haría yo por un minuto más para poder aceptar ese regalo que Dios me ha dado? Y en ese sentido nosotros comprendemos que el tiempo es precioso. A veces nosotros lo desperdiciamos, pero piense cuántas personas del otro lado de la eternidad están sufriendo eternamente y desearían un minuto más. Y Jonathan Edwards decía eso, el tiempo es precioso porque la eternidad depende de él. Sea una eternidad de gozo con Cristo o sea una eternidad alejados de él. Depende de nuestra utilización del tiempo. Es la oportunidad, la ocasión que Dios da a todo hombre de poder acercarse a la gracia de Cristo, poder aceptar el regalo inmerecido y poder vivir una vida eterna de paz y de alegría al lado de nuestro Señor. Entonces el tiempo es precioso porque la eternidad depende de él. También Jonathan Edwards decía, el tiempo es precioso porque es muy corto. Y eso, Jonathan Edwards hacía una relación y es muy común y se usa bastante en economía, de que cuando una mercancía abunda mucho, pierde su valor. Pero cuando una mercancía escasea un poco o varía un poco el mercado, pues las cosas se ponen un poco más costosas. Nosotros vemos eso constantemente, que hay cosecha de papa, pues la papa se pone barata. Que hay escasez de papa, pues la papa se pone costosa. Y el tiempo es precioso
porque es muy corto, hermanos. Nosotros no podemos decir lo mismo del tiempo de lo que decimos de la papa o inclusive de la plata o de cualquier otra cosa que pueda abundar en la tierra. El tiempo no abunda para ninguno de nosotros. El tiempo es corto. Y esto la Biblia nos lo muestra. ¿Qué nos dice Santiago allá en Santiago 4:14? Allá hablando de los que se gloriaban de que iban a ir, iban a comprar, iban a hacer una cosa, iban a hacer la otra. Y él dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El tiempo es corto, por eso el tiempo es precioso. Si nosotros fuéramos conscientes de eso, lo valoraríamos más. No lo malgastaríamos o lo desperdiciaríamos como lo hacemos. También Jonathan Edwards decía lo siguiente, el tercer punto de por qué él decía que el tiempo es precioso. Él decía, el tiempo es precioso porque no sabemos cuánto tenemos. Ninguno sabe cuántos años más va a vivir. No sabemos cuánto nos queda de vida. No sabemos si sea unas pocas horas, tal vez alguno parta con el Señor hoy, tal vez unos pocos días, esta semana, o tal vez unos pocos años. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Nadie puede decir me quedan tantos años de mi vida, porque nosotros leemos y vemos y es cercano a nosotros de ver partir personas muy jóvenes, personas inclusive niños. Entonces nadie puede decir tengo mi tiempo hasta tal fecha o hasta tantos años, y algunos neciamente dicen cuando yo sea un poco más viejo, cuando viva más la vida, voy a acercarme al Señor. Imagínese la necedad. Cuando yo disfrute o pruebe más de las mieles del mundo y de las cosas que el mundo da, pues después ya siendo viejito me vuelvo cristiano. Jugando con el tiempo, que no saben que es corto, no saben que el tiempo es precioso porque ni siquiera saben cuánto tiempo les queda. Entonces el tiempo es precioso en eso. Ahí el Señor Jesús lo decía, y como lo citaba ahora en el Sermón del Monte. ¿Y quién de vosotros, por ansiosos que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie puede añadir una hora al curso de su vida. Ni los hombres más ricos han podido hacer eso. Pueden pagar la mejor salud, pueden tener médicos privados, pueden construir inclusive hospitales para que los atiendan, les den la mejor medicina, hacerse inclusive trasplantes de órganos, trasplantes de unas cosas, pero les va a llegar su tiempo y van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Entonces el tiempo es precioso por esto, ni siquiera ellos con todo su dinero pueden comprarlo. También Jonathan Edwards nos dice el cuarto punto, el tiempo es precioso porque una vez se ha ido, no regresa. Como lo citaba ahora, un hombre puede perder su fortuna y sin embargo, en el curso de unos pocos años recuperarla. Pero nadie puede recuperar un minuto de su vida perdido. Como citábamos la frase de W. Tozer, cuando estén matando el tiempo, recuerden que no tiene resurrección. Cuando estemos malgastando el tiempo, acordémonos de esto. El tiempo que se va, se ha ido, no vuelve. Por eso el tiempo es precioso. Jonathan Edwards nos muestra lo precioso del tiempo. Y hay una ilustración que usan algunas personas. Dice, imagínese un hombre que anda por la calle botando fajos de billetes. Muchos dirían, ¿qué necio es esta persona? Pero así somos nosotros desperdiciando el tiempo. Algo que es inclusive mucho más valioso que el dinero. Decía alguien, el tiempo es tan valioso que por eso le pagan en su trabajo, le pagan por su tiempo. El tiempo es valioso y nosotros lo malgastamos, lo desperdiciamos. Entonces, nosotros comprendemos esto de que el Señor nos muestra, bueno, Jonathan Edwards nos hablaba acerca de la preciosidad del tiempo. Nos debe llevar a reflexionar a nosotros cómo hemos utilizado las ocasiones,
el tiempo, lo que el Señor nos ha permitido vivir este último año, hermanos. ¿Pudiéramos hacer una suma de cuánto tiempo hemos perdido tal vez en redes sociales? ¿Cuánto tiempo hemos perdido divagando en nuestra mente, hermanos? Porque como lo leía ahora la hermana acerca del pueblo de Israel, que estaban envanecidos y divagaban en sus corazones. ¿Cuánto tiempo hemos malgastado de esta forma? El tiempo se pierde muy fácilmente. Eso es algo que Donald Whitney nos habla y nos dice en su libro de las disciplinas espirituales. Y él habla de una forma en la cual nosotros perdemos el tiempo. ¿Y saben cuál es? La pereza. Ahí en Proverbios 26:13, Donald Whitney dice: ninguna persona es tan despreciada en el libro de Proverbios, a excepción del necio, como lo es el perezoso. En Proverbios 26:13 dice: el perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el perezoso en su cama. ¿Cuánto tiempo malgastamos por causa de la pereza? A veces nosotros decimos, bueno, 5 minuticos más de sueño. Esos 5 minuticos se vuelven media hora en los cuales ni siquiera estamos descansando, sino que estamos ahí en la cama dando vueltas y pensando y pensando y pensando y pensando, y cuando vamos a mirar han pasado 2, 3 horas que pudimos haber utilizado para otras cosas. Malgastamos el tiempo por la pereza. Malgastamos el tiempo a veces porque no somos cuidadosos en organizar bien nuestra rutina. No tenemos un objetivo claro al cual queremos llegar. No comprendemos cuál es la voluntad del Señor. Por eso decimos, no, pero es que ese Jonathan Edwards era un hombre espiritual, pero eso es para él. Afuera hay un león. Mejor no voy a la reunión. Mejor no abro la Biblia. Mejor no oro. Hay un león ahí afuera. Y estamos siendo perezosos y malgastando el tiempo. Nosotros perdemos el tiempo por la pereza, perdemos el tiempo por falta de planeación, como lo veíamos hace 8 días en el estudio de Nehemías. Nehemías, durante los 4 meses que estuvo orando al Señor, él estuvo organizando en su mente lo que se requería para la reedificación de Jerusalén, de las murallas. Él ya tenía un plan listo para ejecutar. Hermanos, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos diciendo, bueno, no me preparo porque hay un león ahí afuera. ¿Para qué planeo si al fin y al cabo me voy a morir mañana? Hermanos, el Señor nos ha dado una oportunidad y es para que nos preparemos para ese momento de encuentro con Él. Entonces nosotros perdemos el tiempo por falta de planeación. También perdemos el tiempo en medidas muy pequeñas a veces para nosotros, pero que se vuelven grandes cantidades cuando las sumamos. Algunas personas que hablan de la administración del dinero, ellos dicen que algo que es importante para el buen uso del dinero, para poder ahorrar y todo eso, es eliminar algo que se llaman los gastos hormiga, que son los pequeños gastos que a veces hacemos de comprar una gaseosa aquí, una gaseosa allá. Y cuando vamos sumando todo esto en la semana, nos va a dar una cantidad de dinero un poco más considerable. Y si lo sumamos al año, nos va a dar una suma mucho más gigante. Y si lo sumamos en 10 años, nos va a dar una cantidad muy grande. Hermanos, piense cuántos segundos pierde usted viendo un estado que no le genera ningún beneficio a su vida espiritual. Lo único que quiere es chismosear. Ay, vamos a ver dónde está el hermano. Ay, vamos a ver qué compró. Ay, vamos a ver esto. O inclusive nosotros publicando estados, subiendo todo para que las personas estén al tanto de nuestra vida. ¿Cuántos segundos, cuántos minutos hemos perdido? Sumémoslos. Lo perdemos de a poco, pero cuando lo sumamos nos vamos a dar cuenta de que es una gran cantidad. Perdemos el tiempo y, como lo decía Donald Whitney, el tiempo se pierde muy fácilmente. Imagínese usted haciendo lo mismo con su salario, bueno, como lo veíamos, que lo hacemos a veces, pagando una cosa, pagando la otra, pagando intereses, pagando esto.
pero piense con el tiempo que es de más valor. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos ha regalado a nosotros, hermano? Y tal vez una hora que usted utilizó en redes sociales, malgastando el tiempo, lo pudo haber utilizado para otra cosa que le hubiera producido un beneficio mayor. Hermanos, las redes sociales son un peligro. Yo hoy en día tengo Facebook, tenía Twitter y tenía WhatsApp. Ya después salió Instagram, salió ahora una que es más peligrosa aún, que es TikTok. Hermanos, si yo no tengo ninguna de esas otras redes sociales, parece que yo me quedé como en el pasado un poco. Hermanos, pero mirando un poco acerca de cómo diseñan estas redes sociales, las diseñan las diseñan para que sean adictivas a las personas, para que las personas estén constantemente consumiendo el contenido que ahí se les da. Por eso los influencers o estas personas de youtubers y todas esas personas que suben bobadas y estupideces a internet ganan tanto dinero, porque tienen entretenidos a las personas, nos entretienen a veces para que nosotros malgastemos nuestro tiempo. A veces es necesario tomar cartas en cuanto a esto, hermanos. Poder decir, mirar qué es lo que nos está quitando el tiempo y quitarlo de nuestra vida, pedirle al Señor, hermanos. También perdemos el tiempo en conversaciones sin fruto. Perdemos el tiempo en chismes. Perdemos el tiempo en murmuraciones. Perdemos el tiempo en conversaciones vanas. El Señor Jesús allá en Mateo 12, hablándole a los fariseos, Él les decía que ellos iban a tener que rendir cuentas de toda palabra ociosa que saliera de la boca de ellos. El Señor le estaba hablando a los fariseos, hermano. Pero esto no es lejos tampoco de nosotros. Nosotros también vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor de todo el tiempo a veces que perdemos chismoseando con las otras personas. Tal vez a veces mirando la vida de otro, queriendo saber, bueno, este famoso se casó con esta y ahora se divorció de esta y se fue a vivir con esta y tuvo un hijo con esta y con la otra. Y en eso malgastamos el tiempo, chismoseando. Perdemos el tiempo fácilmente. Entonces la palabra nos habla acerca de cómo nosotros debemos manejar el tiempo. Y Pablo ya lo venía diciendo ahí en Efesios, decía que debemos utilizar el tiempo para comprender cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad del Señor era ser llenos del Espíritu Santo, poder embriagarnos o buscar ese control del Espíritu, no del mosto ni del vino, sino del Espíritu Santo, comprendiendo cuál es la voluntad del Señor. Entonces, Pablo nos exhorta que nosotros lo hagamos de esta forma. También la Biblia nos habla en diferentes ocasiones de que cada cosa tiene su tiempo. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3 nos dice allá que cada cosa que se hace debajo del sol tiene su tiempo. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para dejar de abrazar, hay tiempo para reír, hay tiempo para callar, hay tiempo para diferentes cosas. Entonces, ¿cómo ha sido nuestra utilización del tiempo hasta hoy? Que ya lo he preguntado y pienso que ya hemos reflexionado en esto, hermanos. Nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor por el uso de nuestro tiempo. Los incrédulos, como lo decíamos ahora, ellos van a tener que rendir cuentas delante del Señor y estas cuentas van a ser para un juicio eterno de condenación. El creyente no va a ser para un juicio eterno de condenación, pero la Biblia sí nos dice que nosotros vamos a recibir recompensa o vamos a sufrir pérdidas según nuestras obras delante de Cristo. Y esto es lo que ahora el Señor nos habla a nosotros como creyentes, porque nosotros podemos decir, bueno, estamos en el camino del Señor, el Señor me ha hablado y me ha dicho que yo tengo una vida eterna con Él y lo creemos y es cierto porque el Señor no miente, el Señor no falla sus promesas, pero nos dice que vamos a sufrir pérdida si hemos utilizado el tiempo o hemos desperdiciado las oportunidades que Dios nos da. Cada uno va a tener que rendir cuentas delante del Señor. Ahí en Romanos 14:12, Pablo decía lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
cada uno, de cada cosa que hicimos. Cómo utilizamos la oportunidad que Dios nos dio, cómo utilizamos el dinero que Dios nos dio a administrar, cómo vivimos nuestra vida, procuramos la santidad, procuramos crecer a la semejanza de Cristo, o malgastamos las oportunidades, malgastamos todo lo que Dios nos dio. Entonces, ¿qué pasaría si muriéramos hoy? ¿Cómo sería llegar el día de hoy a la presencia del Señor? ¿Qué fue lo último que hicimos esta semana para la gloria de Cristo? ¿Nos daría vergüenza presentarnos delante del Señor y decir: Señor, lo último que hice fue ver estados? ¿Lo último que hice fue ver el mundial? O decir: Señor, lo último que hice fue hacer tu voluntad, buscar la llenura tuya y ocuparme en tus cosas. ¿Qué pasaría si muriéramos hoy? ¿Cómo sería dar cuentas delante de nuestro Señor hoy? ¿En qué hemos utilizado nuestros últimos años? Sería vergonzoso, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer para redimir el tiempo? Porque podríamos quedarnos frustrados y decir: sí, hemos hecho mal, hemos sido mayordomos infieles, hemos hecho neciamente con el recurso de más alto valor que puede tener todo ser humano, que es el tiempo. Pero el Señor no nos deja únicamente ahí, por eso el Señor hoy nos está hablando. Por eso el Señor hoy quiere decirnos que no seamos más necios, que no andemos más neciamente, sino que podamos andar de forma correcta, redimiendo, utilizando las oportunidades que Dios nos da para comprender su voluntad. Eclesiastés 3:1, como lo citaba, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nosotros debemos ser conscientes que Dios nos ha dado tiempo para cada cosa que Él pone a nuestro cargo. Si Dios nos ha dado hijos es porque Él quiere que invertamos tiempo en ellos. Como lo veíamos hace 8 días en el estudio de Nehemías. Nehemías le pidió tiempo al rey, porque el tiempo es importante, necesitamos invertir tiempo. Si Dios nos dio una esposa, necesitamos invertir tiempo en ella. Si Dios nos dio hermanos en la iglesia, necesitamos invertir el tiempo animándonos los unos a los otros. Necesitamos redimir el tiempo. Una forma en la cual el Señor nos permite el tiempo, algo para lo cual el Señor nos permite el tiempo, es que nosotros lo usemos para prepararnos para la eternidad, como lo venía diciendo, hermanos. Como Donald Whitney decía, de la utilización del tiempo se desprenden las demás disciplinas. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el servicio. Si nosotros administramos el tiempo de forma correcta, vamos a poder practicar estos medios de gracia que Dios nos ha dado. Obviamente la lista es más larga, que el Señor, varios hermanos hablan de llevar un diario, apartarse, tener tiempo a solas, el rendir cuentas. Todas esas disciplinas son importantes. Y esto el Señor nos lo permite para que nosotros nos preparemos para el encuentro con Él, que no sea un encuentro vergonzoso como lo decía ahora, que no sea: Señor, lo último que hice fue ver el partido de no sé quién juegue hoy. Señor, lo último que hice fue ver la novela o ver la película de estas cosas y la otra. Y no digo que el Señor no permita a veces que veamos algunas cosas, a veces un tiempo de esparcimiento, un tiempo de pasar, compartir con nuestra familia y ver alguna película que no tenga contenido grotesco o cosas que puedan dañar nuestra conciencia. No digo que el Señor no permita eso, hermanos, pero a veces vivimos únicamente para eso. Hace un tiempo le hicieron una entrevista, bueno, creo que fue hace más de 5 años, al presidente de Netflix. Y en ese tiempo le preguntaban a él que cuántas horas se necesitaban para ver todo el contenido de Netflix. Él dijo que se necesitaban 90 años. Hace 5 años creo que fue que vi esta entrevista. Imagínense, 90 años teniendo a las personas ahí
pegadas a una pantalla. Inclusive a veces los cristianos pegados a la pantalla. Qué vergüenza sería llegar delante del Señor de esa forma. Ahí en Apocalipsis 22:11 el Señor Juan escribía lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces vemos que el Señor nos dice en qué debemos utilizar el tiempo nosotros como creyentes: en crecer en la santidad, en apartarnos del pecado, en apartarnos del mundo, en buscar tener la mente de Cristo, poder luchar la buena batalla contra las tentaciones, vencerlas por la gracia que Él nos ha dado, procurar crecer en santidad, prepararnos para la eternidad. Ahora, el incrédulo, ¿qué debe hacer? Algo para aquel que nos visita. El incrédulo debe procurar no endurecer más su corazón. Tal vez hoy sea su último día. Tal vez hoy tenga las últimas horas, tenga las horas contadas. Y varias veces, como lo decía nuestro hermano ahora en la cena, domingo tras domingo, se les dice y se les dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya vino. Porque el reino de los cielos es el Señor Jesucristo ha venido para que nosotros nos acerquemos a Él y para que no suframos pérdida eterna de condenación. El incrédulo debe saber eso. Debe procurar no endurecer más su corazón. Debe prepararse para encontrarse con el Señor y que el Señor no le diga: apartado de mí, sino que pueda alegrarse con Cristo. Ahí en 2 Corintios 6:2, en una traducción del lenguaje actual, dice de la siguiente forma: Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué espera hasta mañana? Usted no sabe cuánto tiempo le queda. No puede decir que le queda 5 años ni una semana, porque nadie lo sabe. Debe procurar, debe prepararse para la eternidad. Y nosotros como creyentes debemos procurar practicar lo que hemos visto, crecer en la gracia. Utilizar el tiempo para procurar comprender la voluntad de Dios. Ahora Dios en su bondad nos permite las siguientes cosas, que también son la voluntad de Dios según lo que el Señor nos haya dado a cada uno. Algunos el Señor nos ha permitido casarnos. Y ahí en Eclesiastés 9, Salomón escribía lo siguiente, Eclesiastés 9:7: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces el Señor nos permite disfrutar de algunas cosas debajo del sol. Y estas cosas que el Señor nos permite disfrutar son para el beneficio nuestro y también Dios se regocija en que nosotros lo hagamos. Pero llega la pregunta: ¿cómo está nuestra relación con nuestra esposa? ¿Pasamos tiempo con ella? ¿O pasamos más tiempo con el celular? ¿Cómo está nuestro tiempo con nuestra familia? ¿Procuramos hacer feliz a aquella mujer que Dios nos ha dado a nosotros los hombres? ¿O las mujeres amar también a aquel hombre que Dios les ha permitido? Debemos procurar esta oportunidad, aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado. Tal vez a otros el Señor les ha permitido
tener tiempo de estar solos. Como Eclesiastés lo dice, hay tiempo para estar solos. Tal vez unos en su soltería, el Señor, comprendiendo y buscando la voluntad del Señor, se dan cuenta de que el Señor quiere que permanezcan así. Y ahí van a encontrar alegría y van a encontrar gozo. Pero también tienen una familia, que es la iglesia. Procura pasar tiempo con la iglesia, procura pasar tiempo con los hermanos, procura crecer en comunión con aquellos que Cristo ha redimido. Entonces debemos aprovechar el tiempo en esto, y esto es algo en lo cual Dios se agrada, y nosotros lo hemos visto con los hombres en la lectura del libro de Ken Hughes, donde nos hablaba de la disciplina del matrimonio. Pasar tiempo, estar pendiente de nuestras esposas, ocuparnos de lo que ellas necesitan. También, ¿qué otra cosa el Señor nos permite a los que tal vez el Señor nos ha dado hijos? Criar a nuestros hijos. Pasar tiempo con nuestros hijos, instruirlos en el camino del Señor. Jonathan Edwards dice que él tenía tiempo para cada uno de sus 11 hijos. ¿Cómo está nuestro tiempo con nuestros hijos? ¿Únicamente estamos cambiando el tiempo por dinero? ¿Estamos siendo esclavos de Faraón y lo único que tenemos para darle a nuestros hijos tal vez sea un par de zapatos nuevos, pero no les damos tiempo? Como decía alguien, les damos de todo y al final les faltamos nosotros. Y eso es algo que más adelante nos vamos a arrepentir. No aprovechamos la oportunidad que Dios nos permite de verlos crecer, de estar con ellos, enseñarlos, instruirlos, guiarlos. Hay algo que hace poco pasó y bueno, yo pensaba en algo que es precioso. Yo llevaba a Abigail alzada y Abigail ya pesa bastante. Y Alicia me dijo, déjela que camine. Y yo le dije, no, yo la quiero llevar alzada porque va a llegar el momento en el cual ella ya no va a querer que yo la alce. Déjeme aprovechar el momento. Que nosotros podamos aprovechar el momento de criar a nuestros hijos, de verlos crecer, de instruirlos en el camino del Señor. Pasar tiempo con ellos. Las hermanas que tienen en su corazón enseñar en casa es el mayor regalo que pueden tener sus hijos. Hace un tiempo hablamos con una persona cercana que no es creyente, y esa persona tiene dificultades con su hija mayor porque ha tenido ya varias ocasiones de intento de suicidio. Y ella le decía a Alicia que ella veía que Alicia estaba haciendo la mejor inversión, que era no trabajar para dedicarse a sus hijos. Porque ella, aquella mujer, había descuidado su hogar para estar trabajando. Y ahora que su hija es grande, ya no se puede acercar a ella. Tiene ocasiones de depresión, tiene ocasiones de intentos de suicidio y demás cosas. Hermanos, el tiempo que invertimos en nuestros hijos no es tiempo perdido. Si lo hacemos o aprovechando la oportunidad que el Señor nos da. Porque a veces otras pueden decir, bueno, el Señor me dio para hacer homeschool en casa, pero me la paso en el celular. Y los niños sin bañar al mediodía, pidiéndole comida, malgastando el tiempo aún en casa. Había algo que decía un escritor colombiano muy reconocido. Él decía, los seres humanos solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida se nos pasa. Pareciera que así viviéramos muchos de nosotros. Algunos sí cuando tienen nietos, ahí sí van a dedicar el tiempo a sus nietos, van a querer estar con ellos, van a querer instruirlos, enseñarlos, pero no, el tiempo suyo era con sus hijos. Debemos ocupar el tiempo en estas cosas que Dios nos da. Debemos ocupar el tiempo en servir al Señor, gastar nuestro tiempo, procurar hacer que el mensaje de Cristo se extienda. Servir al Señor, y acá, los solteros tienen la ventaja, como Pablo lo decía. El soltero se puede ocupar completamente de las cosas del Señor. El casado pues tiene que estar pendiente de su hogar, tiene que estar pendiente de cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos. El soltero no. El soltero puede ocuparse completamente de la obra de Cristo.
todos como creyentes, solteros, casados, jóvenes, todos debemos procurar el servicio al Señor. Procurar que el mensaje de Cristo se extienda. Y eso es de lo cual Pablo sí habla ahí en Colosenses 4:5. Él dice lo siguiente: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aprovechar la oportunidad o redimir el tiempo en lo que Pablo nos está hablando aquí en Colosenses es aprovechar cada momento oportuno para dar a conocer el mensaje del Evangelio. A veces nosotros hablamos de muchas cosas, saber de noticias, sabemos de cultura general, hablamos de la economía, del gobierno, política, pero no aprovechamos aquellas oportunidades que se nos dan para compartir el mensaje del Evangelio. Para hablarle a las personas acerca de Cristo, de que ellos tienen que arrepentirse porque el tiempo se les va a acabar. Usar el tiempo también, nosotros debemos usar el tiempo para animarnos a crecer en Cristo, para animarnos a crecer en el Señor. ¿Cuánto tiempo gastamos viendo un partido de fútbol? ¿90 minutos? Mano, imagínese si esos 90 minutos los invirtiera para ir a visitar a algún hermano desanimado. 90 minutos para ir a levantar al que está con las rodillas paralizadas, como lo dice la Biblia. Poder levantar a aquel que tiene los brazos caídos, irlo a animar, irle a decir que Cristo es nuestra victoria. Pero no lo hacemos, preferimos perder el tiempo en otras cosas. No utilizamos bien el tiempo de esta forma. ¿Cuánto nos gastamos en llamar a saludar a un hermano? Preguntarle cómo está. Preguntarle si tal vez sí ha podido orar esta semana. Si ha podido leer la palabra. Si ha tenido alguna tentación. ¿Cuánto nos demoramos haciendo una llamada? Tal vez 5 minutos. ¿Cuánto tiempo perdemos haciendo pereza en la cama? Podríamos usar el tiempo de esta buena forma. Debemos utilizar el tiempo también para descansar. El Señor nos habla de que debemos descansar, debemos procurar estar bien en nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Poder dormir adecuadamente. Cuando nosotros hablamos de utilizar el tiempo de esta forma, algunos pueden decir, bueno, entonces ahora debo sobrecargarme y hacer muchas otras cosas. No, hermanos. Aprovechar las oportunidades de redimir el tiempo de forma correcta nos va a llevar a vivir una vida descansada. Así como la vida de Jonathan Edwards, tenía tiempo para todo y decía que siempre podía estar tranquilo. Inclusive John Wesley, que también fue otro hombre que el Señor usó bastante, cuenta que él dormía sus 8 horas diarias y salía a caminar por largas distancias para ir a predicar el Evangelio en diferentes lugares, conocido como el predicador itinerante, predicador que iba por todos los lugares llevando el mensaje del Evangelio, pero ocupaba el tiempo también en descansar. Porque a veces nosotros decimos, no, es que tengo muchas cosas para hacer, muchas cosas del Señor, pero las empezamos a llevar con carga, sobrecargándonos. Hermanos, y eso no es ser espiritual. A veces eso lo único que nos va a llevar es a quemarnos y a desgastarnos de forma innecesaria. Debemos saber llevar las cosas con sabiduría, utilizar el tiempo. Donald Whitney dice, ¿usted está utilizando el tiempo como Dios querría que lo utilizara? Evalúe el uso de su tiempo en cada una de estas áreas y pregúntese si está pasando su tiempo en cada una como Dios querría, recordando que existen extremos para ambos lados de cada uno de estos, porque a veces nos dedicamos mucho de nuestra familia y descuidamos la iglesia. Decimos, no, es que estoy ocupado de cuidar a mi esposa y la llevo a viajar cada 8 días y entonces no me reúno. Estoy ocupado de mis hijos y cada 8 días los llevo al parque, entonces no los llevo a la reunión. Entonces debemos mirar que pueden haber desequilibrios en cada uno de estos aspectos y también el otro que siempre está en reuniones y nunca comparte tiempo con su familia. Entonces en cualquiera de los dos sentidos puede haber un desequilibrio. Donald Whitney decía, ¿cómo Dios querría que usted usara su tiempo en las siguientes áreas? Familia, trabajo, iglesia, tareas de la casa,
medios de comunicación, deportes, el día del Señor, pasatiempos, ejercicio, descanso, lectura de la Biblia, oración, etcétera. Como el Señor quisiera que usted utilizara el tiempo. ¿Lo estamos usando de la forma correcta? ¿Dios se agrade como nosotros administramos este bien tan precioso que Él nos ha dado? Entonces, administrar el tiempo nos va a llevar a vivir vidas ordenadas, vidas de descanso. Donald Wynne también dice, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía tiempo para orar, para sanar a los enfermos, para predicar, para descansar, para todas las cosas. Y Donald Whitney dice, y no leemos en ninguno de los evangelios que Él haya estado ajetreado diciendo, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. Porque así a veces somos nosotros, decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hermanos, estamos administrando mal el tiempo. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. El tiempo se nos pasa en un instante. Aprovechémoslo. Recordemos lo que decía Jonathan Edwards. Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo de la forma más redituable que sea posible. Resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Salmo 90:12 dice lo siguiente. Moisés escribía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Hermanos, que el Señor nos ayude. Terminamos esta serie de 10 enseñanzas. Que el Señor permita que podamos utilizar el tiempo de forma correcta para crecer en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, y que podamos cada vez más asemejarnos a Cristo Jesús. Amén, hermanos.